Bendiciones, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor en esta noche. Quiero invitarlo a que usted ahí en su casa tome a sus hijos, tome a su esposo. Si está solo, siéntese, tome la Biblia, porque no estamos nunca solos. Su palabra dice que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos. Y sabemos que el fin de los tiempos está cerca y sigue estando con nosotros. Amén. Yo le invito a que ahí usted ore conmigo y disponga su vida, disponga su corazón. Póngase de acuerdo conmigo para que podamos orar y clamar a nuestro Padre que todo lo hace y que nos escucha en todo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de tu presencia. Señor, oramos para que tu Santo Espíritu, Señor, aquel que rodea toda la tierra, Señor, sea moviéndose en cada casa de tus hijos, Señor, y sea, Señor, provocándonos a un despertar. Sea, Señor, levantando los brazos caídos, que tu Santo Espíritu sea convenciéndonos de pecado, Señor, sea transformando nuestras vidas, sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando cada molécula, cada átomo de nuestras vidas, Señor, sea transformado por tu Espíritu Santo y ponga en nosotros, Señor, un mismo espíritu, Señor, ponga en nosotros un mismo espíritu, un espíritu, Señor, de despertar, un espíritu de levantarse, Señor, un espíritu, Señor, de tomar su lugar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, venga tu dulce presencia, Señor, seas tú llenando, Señor, cada casa, seas tú tomando el control de estas redes sociales, Señor, seas tú guiando, Señor, estas redes sociales a las personas que van a necesitar hoy escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos tu alimento, porque ese alimento tan necesario lo tenemos cada día, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche nos preparamos, Padre, anhelados, Señor, y expectantes de lo que tú vas a tener nuevamente para nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre vas en novedad de vida. Nunca, Señor, eres un Dios repetitivo que hace las cosas igual. Gracias, Señor, porque tienes la capacidad de sorprendernos, Señor, y de hacer cosas más extraordinarias de las que nosotros jamás pudimos pensar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque creemos que hoy es un día nuevo y que hoy tu palabra provocará un gran cambio en el pueblo tuyo, Señor, en tu iglesia, en Manantial de Vida. Sean fortalecidos nuestros hermanos, Señor, de Talca, de Gualañé, de San Clemente, de Colín, Señor, y sea tu santa presencia moviéndose, Dios. Tú eres, Señor, el invitado principal en este día. Todo lo que nosotros hemos preparado, todo lo que se ha preparado, Señor, por días para hoy, no tiene sentido si tú no estás, Señor. Eres tú el invitado principal. Eres tú el invitado de honor, Espíritu Santo. Eres tú el invitado de honor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén, mi hermano. Sea bendecido y sea fortalecido en este día. Yo le invito a que usted cante conmigo una alabanza que va a exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Le invito que cante Hosana, Hosana, Hosana a nuestro Dios. Ese va a ser un canto que nosotros, yo creo que lo vamos a cantar por los siglos de los siglos. Hosana. Amén. Venga su reino. Sea usted cantando esta alabanza conmigo. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina
pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte. Dígale esto al Señor, cántelo. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, qué glorioso es cantar una alabanza a nuestro Dios, ¿cierto? Qué glorioso es cantar una alabanza y declarar en el cielo y en la tierra su gran poder, su inmenso amor y su infinita misericordia. Voy a leer una palabra que está en Proverbios 16:1, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Hay una palabra que dice que Dios pone el querer como el hacer, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Usted pone la otra parte que es muy importante. Usted dispone su corazón. Si Dios pone el querer como el hacer, pero usted no dispone su corazón, nunca va a llegar a ningún lado. La palabra no se va a poder cumplir, porque usted tiene que disponer su corazón y Dios pone el querer como el hacer. Yo le invito a que usted disponga su corazón, prepare su corazón a través de la alabanza, de la adoración que viene en este minuto, para que cuando el alimento fresco, la palabra fresca llegue a su vida, sea como un bálsamo, sea una planta que sea puesta en su jardín y que realmente lleve fruto. Yo le invito a que usted disponga su corazón a través de esta alabanza que dice: mi esperanza está en Jesús. Ahora que el mundo no tiene esperanza, ahora que el mundo está destruido, ahora que el mundo, que no vemos buenas noticias, ¿cierto? Que usted prende la televisión y solamente son noticias terribles y una tras otra peor que la de la anterior. Yo le invito a que usted cante esta alabanza y que la cante creyendo que lo que dice esa alabanza es verdad. Él vino a salvarlo. Él vino
a rescatar su vida. Él cumplió todo lo que tenía que cumplir para que usted pudiera ser salvo. Él hizo todo lo que tenía que hacer para que usted pudiera conocerle. Solamente basta que usted disponga su corazón en este día para que usted pueda conocer a este Dios bueno. Para que usted no hable del Dios de la pastora o hable del Dios de los hermanos, hable de su Dios. Amén. Yo le invito, mi amado hermano, que usted siga en este espíritu cantando alabanzas a nuestro Padre. Amén. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana,
Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Buenas noches. Ya con el cambio de horario se nos oscurece más temprano. Un abrazo grande a cada uno de mis hermanos, los que nos están viendo desde diferentes lugares. Hemos podido ver que tenemos hermanos invitados, ¿cierto?, que se conectan con nosotros y están compartiendo también de otros lugares. Así que un saludo a cada uno, Gualañé, Talca, San Clemente y todos aquellos que se incorporan con nosotros. Primero, gozoso de estar aquí compartiendo, porque cada vez que entregamos algo es porque hemos recibido algo. Así que felices de haber recibido algo más del Señor. Y a la vez también quisiera solicitar que no se olviden estar orando por todo el equipo, por todo lo que se está realizando acá. Nosotros hemos tenido últimamente bastantes batallas, por decir bastantes problemas de todo tipo, desde la electricidad, desde equipos, de la manera más impresionante, que quizás a ustedes les costaría creer cómo el enemigo puede comenzar a afectar cualquiera de nuestras grabaciones. Así que les pido por favor que estén orando en sus oraciones. Por favor, pongan a este equipo, pongan todo lo que tenemos para que Dios nos vaya dando cada día más victoria. Quiero presentar acá a mi hermano Pablo, que estará conmigo como siempre, y él pueda orar y saludar y a la vez también decirnos de qué queremos hablar hoy día. Amén, amén. Hermano Pablo. Gloria a Dios. Les saludo, hermanos, bendiciones. Estamos contentos de poder tener victoria otra vez. Tuvimos una batalla antes de poder estar aquí haciendo el programa, pero siempre podemos ver que hay victoria del Señor en cada una de las cosas que vemos que hay oposición. Pero si hay oposición, sabemos que también estamos afectando de alguna manera. Y gloria a Dios, porque Él se ha provisto para poder llegar a nuestros hogares con palabra, con ministración del Espíritu. Y hoy día vamos a hablar de la santidad de Dios. Y junto con esto hablamos con la sierva y ella me enseñaba, va de la mano, tiene que ir, no podemos separarla porque si no nos morimos. Va la misericordia. Amén. Amén. Y guíanos, hermano Pablo, con una oración. Amén. Señor, pedimos, Señor, que hoy tú puedas hablar a nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas, Señor, preparar el ambiente de nuestro hogar. Tú te paraste cualquier plan del enemigo, Señor, para que el mensaje pueda ser oído, para que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, que nos es tan necesaria, Señor. Conocer tus atributos es conocer también nuestra relación contigo, es acercarnos a ti en nuestra bendición y también, Señor, preservarnos, Señor, en lo que tú eres, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hablar de los atributos es como si estuviésemos nosotros sentados mirando, ¿cierto?, la gloria del Señor. Estar ahí sentados contemplando la hermosura de Dios, su grandeza. Estuvimos viendo los atributos, ¿cierto?, externos de la deidad de Dios, donde habla, ¿cierto?, de estos atributos de que es todopoderoso, omnisciente. Todo eso nos hace contemplar, es como sentarnos y ver qué grande eres, Señor, qué maravilloso eres, Señor. Por eso es lo que estamos haciendo, es una manera de adorar a Dios. Y esperamos que estemos todos sentados mientras los destellos de Dios comiencen a caer en el lugar donde tú estás para mostrar algo más de Él. Yo sé que el Espíritu Santo está deseoso de que tú y yo podamos conocerlo y podamos ir
¿cierto? Acercándonos más, porque cuanto más, como le digo yo al Señor, mientras más te conozco, eres tan atrayente, es tan atrayente la gloria de Dios. La gloria de Dios provoca esto, aunque el enemigo dice el mundo es atrayente, muchos jóvenes son atraídos por el mundo porque no han sido tocados por la gloria de Dios. No hay un ser que haya mirado a Dios y quiera volver al mundo y quiera encontrar que en el mundo hay algo mejor que esto, porque no hay nada mejor, nada se compara. Aquel que logra que la luz de Dios, que la gloria de Dios lo traspase, logra impactar su corazón, logra traspasar, ¿sabes qué? Es más atrayente que cualquier cosa del mundo, es más atrayente que todos los deleites que el mundo le puede ofrecer, porque Dios llena mucho más, Dios complace más, Dios hace que el hombre realmente llegue a un estado de plenitud, que no hay droga alguna que lo tenga, que no hay nada que se lo pueda dar, no hay ni el ser que te pueda complacer con todo el amor que te quiera dar, no se compara con todo lo que Dios puede hacerte sentir, vivir, experimentar. Por eso es que hoy día estaremos sentados y veremos unos destellos de Dios que van a salir, y hemos estado viendo cada uno de ellos. Para mí es estar contemplándolo. Cuando yo vengo a adorar a Dios, cuando yo me postro en su presencia, ¿saben lo que contemplo? Son sus atributos. Todo es como si me metiera en el corazón de Él y comienzo a decirle: qué hermoso eres, como dice la palabra, ¿cierto? El más hermoso de los hombres. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque ahí puedes disfrutar de toda la belleza de Dios. La belleza de Dios, decíamos, que es algo que está desde adentro, que es algo que no se ve, porque Dios no es visible, como decíamos la semana pasada, no es materia, es espíritu. Por lo tanto, dice que en el espíritu lo podremos conocer y entender. Y mi hermano Pablo dijo que vamos a hablar de la santidad, y de la mano de la santidad vamos a hablar de la misericordia. Queremos primero compartirte sobre la santidad de Dios, que Dios es santo, ¿cierto? Según la revelación bíblica, ¿qué dice que es santidad, hermano Pablo? Santidad dice una cualidad fundamental de Dios y de su espíritu, una virtud indispensable, todo verdadero creyente puede conocer este atributo. Un atributo de cierto lugar, objetos, días, fechas, acciones. Amén. Sí, estábamos hablando de que también puede ser, se habla de es fundamental de Dios y su espíritu. También es una virtud indispensable entre todo creyente. O sea, también, así como Dios es santo, también en todo creyente. Y también dice que también se le entrega santo, la palabra santo, ¿cierto?, a algunos ciertos lugares, a ciertos objetos. Como lo decía, hay días que fueron consagrados de Dios, días que fueron santificados, objetos en los cuales Dios los santificó por medio de la sangre y quedaron consagrados. Eran objetos en los cuales ciertos utensilios que se utilizaban en el lugar santo, todo eso fue consagrado, y también se le llamó, que a eso también se le llama ser santo. ¿Por qué? Porque son solamente de uso exclusivo para ciertas cosas. Por ejemplo, los vasos, ¿cierto? Todo lo que se utilizaba, los candeleros, todo lo que se utilizó en ese entonces en el lugar del tabernáculo, todo esto fue consagrado, y dice que fue rociado con sangre. De esa manera, imagínate rociar con sangre los artículos, ¿cierto? Los objetos, vasos, copas, bandejas, todo lo que estaba preparado. Pero en realidad era porque querían dar la idea de que hay cosas que van a quedar consagradas. Nosotros utilizamos esto también cuando oramos por instrumentos, ¿cierto?, que quedan consagrados para uso exclusivo, para que se alabe al Señor, para la alabanza, y no sean usados como se toca para
para unas alabanzas para el Señor y otras con música del mundo. Entonces, así también nosotros vemos que hay cosas que pueden ser exclusivas. Hay días que el Señor dejó que eran santos, que eran el día sábado, dijo que debían guardarlo, ¿cierto? Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero mostrando que hay fueron algunos objetos, días y fiestas solemnes que Dios hizo, que también se le llamaron fiestas santas, que nosotros, por ejemplo, celebramos cuando celebramos la Santa Cena, que es algo, cierto, especial, consagrado, y esto es a lo que se refiere. Entonces habla de la santidad, una cualidad fundamental de Dios y del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu de Dios, que es santo, ¿cierto? Y también una cualidad indispensable para todo creyente. O sea, así vamos a ir viendo que el paralelo es Dios y Dios quiere que eso sea se refleje en nosotros, ¿cierto? Entonces, vamos a ver lo que dice Levítico 11:43, de lo que quiere decirnos sobre lo que Dios él mismo se declara, ¿cierto? Amén. Dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Seréis santo porque yo soy santo. Él está pidiendo que el pueblo sea santo porque Él es santo. Hablábamos de esto, como el Señor en Levítico enseña muchas cosas en las cuales ellos empezaron a conocer a qué se refería la santidad. Porque Dios les habló desde su manera de comer, que debían lavarse las manos antes. Aquí le dice qué tipos de animales, porque habían animales que el Señor separó que eran inmundos y otros animales limpios. Y animales inmundos no podían comer, ¿ya? Bueno, ahí vemos que los que aún permanecen en el estado de la ley, y la palabra dice que en Cristo no podemos nosotros, tenemos que dejar el Antiguo Testamento y entramos en la gracia. Y los que aún permanecen en la ley todavía siguen con animales inmundos. No comen el cerdo, ¿cierto? No comen el conejo. Hay muchas que siguen todavía prácticas en las cuales en el Antiguo Testamento Dios estaba hablando de la venida de Cristo, pero quería mostrar que Dios era santo y que su pueblo también era santo y que Él tenía que cuidarse, ¿cierto? Y le enseñó que ellos debían cuidar esa santidad. Y para eso le dio una cantidad de reglas, desde cómo debían lavarse, cómo debían inclusive presentarse delante de sus hijos. Vemos que la mujer cuando menstruaba se le llamaba inmunda, que nadie podía sentarse cuando ella estaba en el lugar que se sentaba, si no quedaba inmundo, que no podían ir a tocar a un muerto, porque si no quedaban inmundos. Había hay muchas leyes en cuanto a eso, eran leyes de conducta para mantener, ¿cierto?, la pureza. Hablábamos que inclusive si tenían que ir a hacer sus necesidades, ¿cierto?, tenían que ir fuera de a una distancia, hacer un hoyo, tapar todo, porque Dios pasaba por ahí. O sea, veíamos que Dios se preocupaba de que todas las cosas que hicieran debían recordar que tenían que hacerla en un grado de santidad para mostrar que Dios estaba con ellos. Entonces tenían que mostrar esa santidad porque Dios era santo y ellos tenían que dar un reflejo de esa santidad ante las demás naciones. Y Dios, cuando estaba diciendo que santo, significa, ¿cierto?, que es alguien que está totalmente, ¿cierto?, apartado, libre de toda mancha, de toda suciedad, de todo pecado, de toda inmundicia. Él es
santo. Cuando tratamos de entender lo que es santo, vemos a alguien puro, alguien, ¿cierto? Ropas blancas. Tratamos de traer la figura de lo que es la santidad y es alguien que no tiene alguna mancha, alguien que no tiene falta. Entonces se le atribuye el nombre de santo. Y el Señor mismo acá se llama santo, ¿cierto? En Éxodo capítulo 3, versículo 3. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Wow, aquí es, ¿cierto?, la tarjeta de presentación de Dios. Dios está hablándole a Moisés. Por primera vez Moisés había escuchado del Dios de Abraham, pero por primera vez iba a acercarse a ese Dios. Dios lo está llamando, Dios lo está llamando a acercarse. Dios, cuando nos empieza a atraer, Dios nos empieza a buscar y nos atrae así, lo que va a hacer primero es ir purificándonos. Creo que Dios está haciendo un tiempo muy precioso con nosotros como pueblo. Y siempre cuando veo que Dios está más cerca de nosotros es porque nos está hablando más de nuestras maldades, más de nuestro pecado, porque Dios cuando se acerca necesita limpiarnos. Dios, para atraernos más hacia Él, necesita limpiarnos. ¿Por qué? No porque Él dice, no, estás muy inmundo para estar al lado mío. Lo que pasa es que la santidad es peligrosa. La santidad versus el pecado lo mata. El hombre, al acercarse a Dios, ¿cierto?, sin limpiarse, muere. Por eso es que vemos que dice, ¿cierto?, Isaías, soy hombre muerto, cuando ve que los cielos se abren y la gloria de Dios se manifiesta. El hombre, directamente por causa de su pecado, no podría acercarse a Dios, porque sin la gloria de Dios, la santidad de Dios, lo destruiría. Entonces Dios le dice a Moisés, espera, tengo que decirte algo, soy santo. Y donde tú estás ahora, porque donde estoy yo, eso es santo. No es que esa tierra, porque algunos después se vuelven a adorar lugares, ¿cierto? No es la tierra, no era el lugar donde él estaba que era santa, sino porque estaba la presencia, porque estaba Dios, porque estaba la gloria de Dios. Entonces, como ahí se manifestaba, había que considerar eso como que el lugar donde él estaba entrando debía quitarse el calzado. Eso significa, hey, Moisés, vas a tener que limpiarte para hablar contigo. ¿Cómo piensas tú que Moisés, cuando está frente a eso, qué fue lo primero que le sucedió a Moisés? Porque fue a ver una zarza que ardía. Y de pronto en esa aparece la voz que lo llama, pero después le dice, hey, detente. ¿Qué crees que pudo pasar en el corazón de Moisés al darse cuenta que no le permite, hasta aquí puede llegar? No puedes ir más allá. No puedes conocer más. No puedo hablarte más. No puedes llegar a que nosotros lleguemos a establecer una relación si primero no te quitas el calzado. ¿Qué crees que le está diciendo Dios y lo que nos quiere decir con esto? Yo creo que primero al ver algo sobrenatural así, él fue extrañado, pero al ver quién lo causaba, lo hacía sentirse más ajeno. Por eso quiero decir, como extrañado, yo creo que más ajeno, como hablamos la vez pasada, que es como otra dimensión. O sea, Dios está en una dimensión que es espiritual. Y él, al traspasar esta, se manifestó a él.
Y al manifestarse a él así, él sintió que él era criatura frente a un poder que era mayor. Y le dice, tú sácate el calzado de los pies porque tiene que mostrar como una reverencia para este ser que es más poderoso, que es más que de otra bueno, él como judío él sabía que él era Dios, en parte él podía conocer que era Dios, y el Dios que adoraban sus padres, Elohim, así que él sabía que era el Dios omnipotente. Así que el reverenciarse frente a él, yo creo que lo puso de inmediato en la posición como criatura y como judío que conocía a este Dios. Claro, y le mostró de inmediato que él tenía algo que le iba a impedir acercarse. Quítate el calzado. Tú tienes algo que impedirá, porque el lugar que tú pisas es santo. Lo primero que tienes que sacar. O sea, le digo, tú no eres santo. Le está diciendo. Este lugar está haciendo lo que estoy yo. Tú, si vienes, tú no eres santo. O sea, cuando alguien me dice, así, algo bien trivial. Cuando yo voy a salir a veces, y me dicen, ¿y voy a ir con esa ropa? Esta ropa no es digna. No, claro. No voy a ir a ese lugar con una ropa tan indigna. Es un lugar un poco más formal, es un lugar que uno tiene que ir un poco mejor presentado. Y ser de otra categoría dice, no puedes acercarte a mí así. Y lo primero es que Dios tiene que enseñarnos eso, porque el hombre no conoce que Dios, no conoce la santidad de Dios, no llega a entender, aunque de alguna manera por las costumbres vemos que el hombre busca intercesores, ¿cierto? Tú que estás más cerca de Dios, o le oran al santo y dicen, no, si nosotros no veneramos al santo, pero él está más cerca, le dice al otro, él le dice a la Virgen está más cerca hasta que llegan hasta Dios, ¿cierto? Porque no pueden pasar directamente, hay que buscar intercesores. Aquí el Señor no puso ningún intercesor. Dios viene a hablar directamente con el hombre. Dios, el Creador, el omnisciente, el omnipotente, el que está por encima de todas las cosas, viene a hablar con una criatura, con un hombre, y se acerca a él. Esto es impresionante cuando Dios se acerca a hablarnos. Esto debería a nosotros impresionarnos, porque no me está hablando una persona, aun por muy importante que sea, estamos hablando de que el Dios creador se humilla para hablar con una persona, ¿cierto? Y viene a hablar y le dice, hey, pero tengo que hablar contigo, vengo a comunicarme, vengo a darte una misión, una comisión, tengo que comisionarte, pero no podemos hablar si primero no te sacas el calzado. O sea, primero el hombre tiene que entender que se para frente a un ser santo y no puede presentarse tal como es. No puede llegar así nomás presentarse a Dios. Es necesario quitarse el calzado. Y quitarse el calzado significa quítate, ¿cierto? Límpiate. Limpia, saca todo lo que es tan malo. Necesitas, ¿cierto?, quitar todas las cosas que me separan, porque el pecado al hombre, ¿cierto?, al acercarse a Dios, solamente por acercarse, el hombre moriría. Entonces, no puede, hay que ver lo que pasó con el que tocó el arca, murió instantáneamente, se quemó inmediatamente. No se puede acercar a Dios, porque Él es santo, y no solo santo, es 3 veces santo, ¿cierto? ¿Qué dice en Isaías, capítulo 1? Y justamente aparece este grado superlativo, dicen, como cuando los judíos ponen, ellos no ponen comillas ni subrayan, ellos repiten algo. Y esto llega a un grado como muy alto de santidad. Dice, en el año que murió el rey Usías, vio
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Gloria a Dios. Santo, Santo, Santo. Así decían, ¿cierto? Los serafines estaban declarando. Una de las cosas que sorprende, que dice que cuando Juan llega a ver la adoración, lo que encuentra es que no hablan de otra, porque tiene tantos atributos, pero que el atributo que nombran continuamente y el que más se dice es Santo, Santo, Santo. Todos la adoran, no le están adorando porque Él es cierto omnisciente, omnipotente, no. ¿Cuál es lo que expresan? Y eso está en Apocalipsis 4:8, dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, lo mismo que está viendo, ¿cierto? El profeta Isaías, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, o sea, ellos continuamente están declarando, ¿cierto? Santo, Santo, Santo. Aquí dice 3 veces, pero dice que continuamente ellos están declarando. Todos los que escuchan pueden estar, ¿cierto? Los que se acercan, escuchan Santo, Santo, Santo. Está declarando este atributo de Dios, que es uno de los que muestra realmente la característica de Dios en cuanto, ¿cierto?, a lo que lo hace Dios separado de los hombres, porque Él está por encima, su santidad está por encima de todo. Y Él declara, ¿cierto?, Santo, 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 dice, es el Señor. Y dice, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Está declarando, ¿cierto?, los atributos, pero este es el que más se habla. La santidad de Dios es algo que nos hace a nosotros, nos enseña a poder acercarnos, ¿cierto?, y a poder encontrar el camino. El hombre, al no tener, al no conocer, al no tener esta santidad, nosotros sin ella no podremos acercarnos a Dios. No hay manera de poder acercarnos a Dios. Y Dios sabía que estábamos totalmente separados de su gloria, de su santidad. Cuando el hombre pecó fue separado, quedó fuera, ¿cierto? Y no podía entrar. Y Dios sabía que Él tuvo que entrar, acercarse, y Él tuvo que venir. Ahora Dios en su santidad es perfecto en todo. No hay mancha en Él, no hay pecado alguno, no hay nada malo en Él. O sea, no hay nada que pueda nosotros, ¿cierto?, pensar que pueda haber algo malo en Él. Y habla de que es santo, santo, santo. Su santidad es tan elevada que todos los ángeles se postran, todos lo adoran y exaltan esa santidad. Ahora, la santidad de Dios es lo que debe ser atrayente para nosotros. Yo creo que más que el que sea todopoderoso, sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que por algo es Dios, pero santo es algo que debe ser atrayente para nosotros, y Dios quiere acercarnos. Y lo primero que presenta, su tarjeta de presentación, vemos a Isaías, ¿cierto?, a Moisés, y vemos acá que Juan puede ver, la tarjeta de presentación es que Él es santo. ¿Qué traería, cierto, a nuestras vidas el conocer que Dios sea santo? Como leíamos en Levítico, Dios demanda esto de su pueblo. O sea,
si Él es santo, 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 es lo que se recalca tanto, es lo que adoran los que lo están viendo. ¿Cuánto más nosotros deberíamos reflejar esta santidad? Esto tiene que ir de la mano con la misericordia, porque la verdad, para nosotros estar delante de alguien tan santo, para nosotros es, cuando íbamos a empezar esto, a mí me está confrontando con cosas. Yo creo que uno, cuando más se encuentra con Dios, cada vez más se encuentra aborrecible. Entonces, es como si un hombre de Dios hablaba de lo que decía, trataba de descubrirlo, describirlo. San Agustín decía es como que quema, pero no me hace daño. Es como que quiero morirme, pero quiero acercarme. ¿Qué es esto? Y es la santidad de Dios. Como no quisiera acercarme, porque me siento mugre. pero Es atrayente. su misericordia a la misma vez me hace sentir que puedo seguir estando ahí. La santidad de Dios y los atributos de Dios van tan de la mano que forman, es como si fuese un imán. La verdad es que nosotros fuimos hechos para estar cerca de Dios. Y eso es como si quisiéramos volver a lo que alguna vez, ¿cierto?, el hombre fue hecho. Necesita. Y entonces tiene esa atracción, como dices tú, que aunque duele porque tiene que quitar de nosotros, como hablaba la otra vez, sacar, ¿cierto?, garrapatas, decía, sacar la mugre, y duele cuando están sacándola, porque hay tanta maldad en nosotros, estamos tan sucios que cuando uno se acerca a Dios, quizás si yo me reflejo con otros me voy a ver súper limpia, súper santa, perfecta, pero cuando me veo con Dios, yo me veo que me falta demasiado. O sea, no hay ningún hombre que pueda decir, no, yo al lado de Dios, ahí los dos impeque. No, porque Dios siempre es santo, santo, santo. Entonces, uno siempre tiene algo que dejar, algo tiene que quitarse, como digo, quítate el calzado. Algo tiene que reprobarnos Dios, algo tiene que limpiar de nosotros, algo tiene que pasar, pero no puedo acercarme si eso no está siendo limpio. Muchos se quedan hasta cierto nivel con Dios. Muchos dicen, no, ya no, Dios me salvó, y viven una vida como no con mucha oración, no búsqueda de Dios, no renunciando a muchas cosas, porque tengo a Dios cerca, lo tengo ahí, pero yo también, se nota que hay una vida separada porque no hay una santificación. Cuando tú empiezas a buscar a Dios de una manera que no es que hay que predicarlo tanto, tú empiezas a orar y a buscar a Dios y naturalmente empiezas un camino de santidad, porque Dios te empieza a llamar. Y cuando tú empiezas a acercarte, como le dijo Moisés, y la zarza ardía, fue atrayente y empezó a acercarla, porque era una zarza, esa luz era diferente. La diferencia que tenía en que todas las otras explosiones de zarza prendían y se apagaban, pero esta tenía algo más atrayente, esta no se consumía. Entonces dijo, tengo que ir a verla. Y esa atracción, yo creo que todos de alguna manera, aunque algunos dicen, no quiero nada con Dios, tienen temor, porque saben que Dios, cuando empieza a hablar, dice, no me hables de Él, porque tienen miedo, porque son atraídos, porque la luz, porque toda la bondad de Dios, los atributos de Dios son como un imán que todos nos atraen. Me recordaba cuando saqué la foto de esas polillas, cierto que son atraídas por la luz, pero sabes que la luz las quema. Pero ellas se acercan y no pueden, ya, aunque van directo a la muerte.
Por eso es que Dios nos atrae, pero Él dice, no vas a morir, porque yo he provisto para que te acerques. Él sabía que nadie podía acercarse. Todo el que se acercara a Dios moría. Hay que ver al sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, que hay un lugar santo, ¿cierto? El atrio exterior, después el lugar santo, que ahí estaban los sacerdotes, pero después había que entrar al lugar santísimo. Ahí podíamos decir que ahí estaba Dios mismo, que ahí estaba Dios, la presencia, la gloria de Dios. Pero el que entraba, si el sacerdote, debía entrar amarrado, porque si él entraba y no había sido perdonado de sus pecados, no había habido un arrepentimiento, porque Dios ahí tenía que sacrificar un animal, tenía que hacer todo, era agradable esa ofrenda. Él podía entrar y podía morir ahí. Tenía campanillas que estaban sonando. Imagínate toda la gente afuera escuchando las campanillas. Todavía está vivo, no ha muerto. Pero si las campanillas dejaban de sonar, es porque la gloria de Dios había pecado en él, iba a morir. O sea, el sacerdote entraba y no sabía si iba a volver. El sacerdote entraba y no sabía si Dios iba a aceptar la ofrenda o si no iba a morir. Y si él moría, todo el pueblo, ¿cierto?, no se quedaba sin poder encontrar gracia del Señor para el año. Entonces el sumo sacerdote entraba a la presencia, pero con un temor tremendo. ¿Cómo ves tú hoy día que esto en la gracia, que hemos cambiado? Yo sé que hablaba del Antiguo Testamento, ahora en Cristo, todas las cosas, ¿cierto? Ahora todos podemos entrar al lugar santísimo, todos tenemos acceso. ¿Cómo puede caerse en otro extremo si no tenemos claro de la santidad y no tenemos clara esa santidad de Dios y quiénes somos nosotros? Yo creo que se ve de una forma liviana y no se ve, por eso es importante todo esto que estamos haciendo, porque muchas veces tomamos tanta administración de otro lado y quizás muestran una forma de Dios que no es la bíblica. Y es necesario que, claro, cuando se toma en la adoración a Dios, el orar a Dios de una forma liviana, el altar de una forma liviana, se le está quitando honra y nosotros no estamos reflejando la santidad que nuestro Dios tiene. Y eso es muy importante en cuanto a eso, porque mira, si tú conoces a Dios Santo y tú sabes cómo debes pararte frente a Dios, tú sabes que cuando vas a ministrar, sabes que estás delante de Dios, pero es tu conocimiento. Y puede que hay otro que diga, ¿qué le pone color Pero ¿y para qué tan así? Si Dios nos ama tal como somos. Y tú te preocupas de detalles importantes, porque para ti Dios es tan santo que no puedes llegar y pararte, ministrar. ¿Cómo vas a ministrar una palabra de que la sacaste sin haber estado tiempo con Él? Porque nosotros, como muchas veces digo, y le digo al Señor cuando yo puedo tomar la Biblia y los dones aparecen. Yo puedo tomar un versículo y comienzo a predicarlo, porque digo, Señor, los dones van a estar. Pero yo sé que Dios es santo y puedo quedar muerta. Puede que al bajar, puede que me venga algo fuerte, porque Dios es santo. Y yo lo sé. Yo pasaría por alto. Posiblemente el otro no tiene ese conocimiento. Y cuando se sube, va a ministrar y dice, hey, con esta ropa, algunos dicen, ay, que le ponen tanto, son exagerados. Es que no es que sea exagerado. Si yo tengo un conocimiento, por favor, déjame a mí con mi conocimiento y con mi conocimiento yo voy a ministrar. Pero si tú no lo tienes, tú hazlo al Dios que tú quieres, pero al Dios que yo tengo, al Dios que yo conozco, al Dios de la Biblia,
es un Dios que nadie se podía acercar. Cualquiera no se puede acercar a ministrar, ¿cierto?, en la presencia de Dios. Ninguno se puede parar en un lugar santo, que nosotros le llamamos lugares santos, lugares consagrados. La iglesia es un lugar, ¿cierto?, donde se reúnen los santos, pero que también es un lugar que se ha consagrado para el Señor. El púlpito, los lugares donde se ministra, son lugares que nosotros le llamamos santos. ¿Por qué? Porque son lugares donde se tiene que ministrar y donde se trabaja, donde se ministra al corazón de Dios y donde la gloria de Dios se está moviendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber ante quién estamos ministrando. El pueblo tiene que saber que nosotros estamos en un lugar santo, ministrando a un Dios santo, para traer la santidad de Dios hacia el pueblo. Por lo tanto, es tan importante lo que como yo me subo, como yo expreso esa santidad, porque si no el pueblo puede decir, bueno, a Dios se le puede adorar de cualquier manera, porque Dios todo lo ve, todo lo perdona, Dios es bueno, pero hay que acordarse que es santo. Y lo primero que Dios quiere presentar es que su santidad, es que Él es santo. Lo primero que le dice Moisés, antes de decirle, yo soy el Todopoderoso, le dice, yo soy santo, quítate el calzado. Tú no puedes acercarte a mí con lo que tú traes. Hay que dejar las cosas del mundo, hay que dejar tantas cosas. Cuanto más vas abandonando, más vas acercándote a Dios. Pero es que la sangre de Cristo ya nos trajo. Sí, no vamos a morir, pero no podemos así, porque muchos dicen que es suficiente, nos perdonó, nos lavó, pero entonces no diría que debemos ser transformados. Yo pensaba, por todo lo que estoy viviendo, y me veo de repente, Dios me muestra cómo me falta, y pensaba, me estaba lavando las manos y pensaba, si yo te dijera, soy así, me equivoco y su gracia me sustenta, negaría la eficacia del poder de su Espíritu Santo para regenerarme, y negaría eso. Yo no, con mi vida tengo que ser transformado y forzarme en la gracia, para que en fe yo crea que la obra que el Espíritu Santo comenzó en mí, siga haciendo. En la mañana ponía una alabanza que dice, quiero ser como Cristo, de Crystal Louise. Y cada cierto tiempo la pongo y le digo, esa es mi única meta, me falta tanto, pero es ahí donde yo sé que debo ser pulida, trabajada. Dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Jesús caminó en la tierra como un hombre, comió, durmió, tuvo sueño, se cansó, inclusive fue a la letrina, hizo sus necesidades, porque así como comió, hizo todo lo que cualquier hombre, pero fue santo en todo. Fue santo en todo, y esa es la medida, porque nosotros nos medimos a veces con otros, nos medimos con el hermano de allá, nos medimos con el vecino de allá, yo no soy como él, y nos parecemos a ese fariseo que se golpeaba el pecho, yo no soy como este, ¿cierto? Yo traigo mis diezmos, yo ayuno tantas veces al día, oro varias veces en el día, oro todas las mañanas, entonces soy santo, estoy bien. Pero este otro se golpeaba el pecho y humillado decía, sé propicio de mí. Él estaba en la presencia, él estaba viéndose como tenía que verse y estaba viendo a Dios como tenía que verlo. Y el otro no estaba en la presencia, el otro tenía una característica religiosa de acostumbrarse que es agradable a Dios, pero estaba muy lejos de Dios, porque el que se acerca a Dios, por mucho que está limpiándose, siempre dirá, ten misericordia de mí,
que soy pecador. Todavía me falta, todavía estoy tan lejos, pero quiero acercarme, ¿cierto? Por eso es que hablamos de santidad y misericordia. ¿Te fijas que ahí están las dos? Él está mirándose como un pecador, pero ¿por qué está mirando? Está mirando a un Dios santo, está mirando a un Dios santo. O sea, cada uno de los que se paran a ministrar, y una de las cosas que enseño, porque yo tengo mucho temor a eso, Dios se ha revelado de una manera en la santidad, en que yo, por ejemplo, si hay otros, como dices tú, ministros que ministran de esta manera o que hacen esto, y algunos dicen, no, pero mira, no me digas así, trátame de tú, porque nosotros somos iguales. Yo le digo, no, porque yo lo que voy a hacer es quitarle a él, que él pueda entender que dentro del reino hay que honrar y hay escalafones y debemos saber. Si yo aprendo a ver aquí con la gente los escalones y a saber honrar, hay uno más grande que está. Entonces, si respetan a los líderes y después llegan a otro, respetan a los líderes más inmediatos y después llegan a la cabeza, hay escalones y hay que saber llegar. Y después de eso hay uno más grande. Entonces, cuando yo empiezo primero a reconocer eso, sabré reconocer. Pero a veces yo veo que ni siquiera a eso hemos llegado, a reconocer las autoridades que Dios pone para reconocer que ellos están en autoridad y hay que reconocerlas, hay que recibirle, hay que honrarlas. Y Dios lo dice, ¿pero por qué? Porque está enseñando que el invisible, yo a veces le digo, si a mí que me ves no me guardas respeto, a Él no lo ves y Él está aquí. Y Él está aquí conmigo y no lo ves. Si a mí no me has respetado, estás muy ciego porque no logras ver al que me ha puesto. Entonces a Él no le vas a honrar. Si no estuviese ni siquiera una autoridad, ¿a quién honrarías? Porque tienes que empezar por ese nivel para que después honres al que no ves y sepas que está. Y sepas que cuando te acercas, sepas que cuando estás en los lugares santos, hay que saber transmitir. Una de las cosas que yo enseño en los ministros, los que entregan la palabra, ustedes están trabajando, los que ministran la alabanza, ustedes son el reflejo. La gente los ve abajo, la gente los va a ver cuando estén comprando, la gente los va a ver en otros lugares. Pero ustedes, así como están arriba y se guardan, ¿cierto?, con una ropa y dicen cosas lindas, así tiene que verlo siempre. Entonces lo que yo traigo es el reflejo de Dios. Y Dios, es una de las cosas que pide, es que lo primero, muestren que soy santo. O sea, muéstrale al pueblo, ministros, aleluya, que ministran alabanza, muéstrenle al pueblo que Él es santo, para que cuando estén delante de su presencia, cuando estén en la alabanza, ellos sean movidos a reconocer esa santidad y a honrarlo. No honrarlo porque la alabanza dice que debo honrarlo, sino debo honrarlo porque la presencia, porque la gloria de Dios está siendo transmitida, ¿cierto?, de una manera tan limpia que llega hasta el corazón del pueblo y el pueblo dice, Él es santo. Por eso es que Dios dejó al sumo sacerdote, los sacerdotes y después al pueblo, para que el pueblo pudiera entender que esto no es llegar y entrar, sino que debe pasar por el sacrificio, debe llegar al lugar santo y después logrará llegar al lugar santísimo. Dios abrió el camino del lugar santísimo, pero nadie puede entrar si no pasa por el sacrificio, si no logra primero entrar donde está el candelabro, donde está Jesucristo, donde está el pan, donde está Jesús, donde está, ¿cierto?, el incienso, ahí está Jesús, en donde primero no llego a Cristo para llegar al Padre, no puedo ir. Jesús primero dice, tienes que venir a mí. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, yo tengo que llevarte al Padre. ¿Y cómo? Primero tienes que verme a mí, tienes que conocerme a mí, tienes que reflejarte en mí, tienes que ver cómo yo fui como hombre,
para que tú puedas acercarte. Yo abrí el camino, pero también tienes que, primero, ser como yo. Qué importante, el Padre está ahí, pero si nosotros nos acercásemos de inmediato, pasáramos de un momento, así de grande es la gloria de Dios, así de grande el poder de la sangre, pero a la vez nuestra mente debe empezar a entender que Dios es santo y aún Dios me abrazó, pero yo debo empezar a asimilar la santidad de Dios en mi vida. Amén. ¿Qué crees tú que puede traer cuando asimilamos que Dios es santo? ¿Qué puede traer a nosotros? ¿Qué le puede haber traído a Moisés? ¿Qué le trajo a Isaías ver que Dios era santo? Como pedimos primero reconocer que yo no soy eso. Yo no tengo esa santidad. Y quizás alguien santo, yo me siento ya ajeno. Pero el que es santo, santo, santo. Isaías decía, yo siento que me muero. Aquí no podría estar. Israel sabía que el que se acercaba a Dios no podía verlo porque moría. Nadie podía acercarse a Dios. Y él de pronto dice, Dios está aquí, ya estoy muerto, que no voy a poder vivir. Y ¿sabes qué? Isaías no era un pecador, no era un hombre que andaba cometiendo muchos pecados, era un sacerdote. Él ministraba, era un hombre preparado desde pequeño porque eran consagrados al sacerdocio y era apartado porque recuerda que el Señor pidió que consagraran todos los primeros hijos, debían ser consagrados a Jehová y eran de uso exclusivo para Dios. Toda familia tenía a su hijo y se lo entregaba a Dios, ¿cierto? Por eso Ana tiene a su hijo y se lo entrega y se lo entrega porque lo consagra a Dios y él quedaba como para hacer cualquier servicio. Dios los tomaba para cualquier servicio de lo que era el santuario, el lugar, ¿cierto? De ahí del servicio de Dios. Pero Isaías estaba entre esos. Pero cuando ve a Dios, él dijo, yo voy a morir. Estoy en medio de un pueblo pecador. Yo también soy tan pecador como ellos. ¿Qué es lo que hace entonces ver? ¿Por qué Dios quiere presentar su santidad? ¿Qué vemos cuando yo veo la santidad? ¿Qué trae hacia el hombre? Arrepentimiento. El hombre se va a ver en la condición que él es, un pecador. La santidad, por eso que el nombre y la tarjeta de presentación es santo. Yo soy santo. Y eso te dice Dios, yo soy santo. ¿Qué te pasa de inmediato? Tú sabes que no eres santo. Sabes que tienes muchas cosas que te dejan de la palabra santo, ¿cierto? Como a veces digo, a algunos la aureola le queda apretada, porque algunos se ponen la aureola y se la sacan, pero algunos no se la pueden sacar porque van a la iglesia y se la ponen. Pero cuando van a la casa, cuando van con su esposa, cuando están con sus hijos, cuando están en el trabajo, esa aureola aparentemente siguen todavía viendo a este cristiano, pero les queda apretada, por eso no se lo han podido sacar. Pero en realidad esa aureola no debería estar. La aureola tiene que ver, ¿cierto?, con un símbolo de santidad, ¿cierto? Ese es el símbolo que pone la aureola en la cabeza. Pero la verdad es que Dios quiere que puedas verte tal como eres. Cuando tú logras ver la santidad de Dios, si hoy día tú estás entendiendo y Dios está mostrando esa santidad y tú empiezas, mientras estamos hablando, el Espíritu Santo te empieza a revelar de su santidad, que Él es santo, 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 que en Él no hay pecado, que Él aun cuando envió a su Hijo y caminó en la tierra, jamás pecó y fue santo, 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 aún andando en un cuerpo, aún comiendo, aún teniendo pensamientos como cualquiera de nosotros, nunca pecó. Él fue santo, santo, santo. Por eso es que cuando cierto Jesús llega al arca
y llega donde Pedro y le dice, echa las redes. Señor, estuvimos toda la noche, ya no va a pasar nada, a esta hora menos. Y el Señor le dijo, hey, ve y echa las redes nuevamente. Y le dijo, está bien, voy a ir en tu nombre, pero no va a pasar nada porque yo soy pescador y sé que si no hubo nada en la noche, a esta hora no hay. Sé los horarios que hay que ir a pescar, pero salió un horario en lo cual nadie sale a pescar. Y dice que cuando lanza y empiezan a salir las redes, empiezan a llamar a otras barcas y todas las barcas eran llenas. Él llega a tierra y al mismo hombre que le habló y le dice, ya voy a ir pero en tu nombre, pero todavía no se le había revelado. Cuando llega, él cae de rodillas y le dice, yo soy hombre pecador. Lo primero que Dios quiso que conociera para acercarse a Jesús es que era santo y que cuando le dijo el santo, él pudo ver, soy un pecador. Cuando Dios se revela delante de ti, es tanto su gloria que tú te das cuenta que eres un pecador. Entonces, todo lo que Dios necesita, el primer nombre que quiere que tú conozcas, que conozca todo hombre, aleluya, es que Dios es santo y que para acercarse a Él, nadie puede acercarse a Él si no ha sido limpiado, si no ha sido lavado, si no ha sido preparado para acercarse. Ningún hombre puede acercarse a Dios solamente porque somos pecadores y Él es santo. Nada más que por eso. No es que Dios te está poniendo una condición, es que el pecado no te permite acercarte. Y el pecado nos separa de Dios. Y Dios está diciendo, yo soy santo, pero de otra manera nunca nos veríamos pecadores. ¿Frente a quién podríamos decir, hey, yo me encuentro tan pecador cuando estoy, no sé, con el presidente, cuando estoy con el alcalde, cuando estoy, quizás le miramos y vemos un montón de fallas. Todos juzgamos a todo el mundo, todos sabemos que estamos llenos de faltas. Entonces, ¿frente a quién vamos a decir, hey, yo soy pecador? Porque nadie podría decirnos a nosotros, llamarnos pecadores. Solo Dios. Él nos miró y nosotros nos llamamos. Ten misericordia de mí, que soy pecador. La gente dice que no quiere y dice, los mensajes no vamos a poder predicar porque nosotros le llamamos pecadores a la gente. Pero en realidad yo creo que debemos predicar a Dios. No llamemos a nadie pecador, pero oremos para que cuando estemos hablando del Dios Santo, caiga su revelación sobre el corazón de las personas y las personas caigan de rodillas y comiencen a decir, soy un pecador. No necesita Dios decírselo. Tú vas a ser, la gente lo va a ver, si Dios se te revela, si Dios hoy día está en su santidad. Yo sé que estamos hablando de ella y yo sé que todos tendríamos que estar diciendo, Señor, el reflejo tuyo me hace verme todavía tan lejos y estar diciendo, Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame. Nadie podría quedar diciendo, no, a mí no me pasa nada porque ya estoy muy limpio. Todos necesitamos más de esa, nos reflejamos, vemos ese nombre y ya nos sentimos que estamos tan lejos, que nos falta, pero la gracia se abrió y podemos ir. Hay esperanza para seguir haciéndolo. Yo creo que el hablar, ¿cierto?, de la santidad, hablar más de los atributos, va a traer a la gente más que hablarle a la gente de sus pecados. Lo que te decía, hemos errado en el mensaje. Hablamos más a los pecadores y la gente se siente, y que se cree que me dice pecador. Pero si le hablamos de Dios, la gente va a conocer a Dios. ¿Y delante de quién tienen que postrarse? Es delante de Dios. Yo creo que la carta de presentación de Dios que quiere hacer al mundo es su santidad. Por eso también después lo que dice, ¿qué nos pide después? ¿Qué pide Dios de esa santidad a nuestras vidas? Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, purifiquémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Wow, perfeccionando la santidad. Vemos que cuando leíamos la primera, cuando Dios se presenta al pueblo, le dice, sed santos, porque yo soy santo. Dios está pidiendo a su pueblo que sea un pueblo apartado, que sea un pueblo escogido, que sea un pueblo consagrado, que sea un pueblo que dé testimonio, cierto, que es de Dios. ¿Y cómo? Porque será apartado del resto de los pueblos, porque no hará lo que hace el resto de los pueblos, porque no se contaminará como el resto de los pueblos se contaminaba. Era un pueblo que iba a hacer cosas totalmente diferentes al resto. Eso significaba apartado, separado. Dios lo separó del resto y lo hizo único. Dios, la palabra dice en segunda de Pedro, cierto, dice que somos un pueblo, cierto, especial, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos sacó, cierto, para mostrar a los demás las virtudes, hablar de Él, nos separó. O sea, ya somos también un pueblo santo. Y Dios dice ahora, sed santos en todo. La gente tiene que ver que yo soy tu Dios. ¿Cómo va a ver que es mi Dios? Porque me va a ver que también soy santo. Y dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo tú podrías ir llevando esa santidad en tu manera de vivir? Como dice ahí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo creo que, conociendo que nuestro Dios es omnisciente, omnipresente, sabemos que, como también le dijo al pueblo, cosas físicas, como hablaba de la limpieza, de todas estas cosas, aparte de llevarlo en todo. O sea, uno tiene que practicar cosas que muestran la dignidad de Dios en uno. O sea, si yo ando sucio, o si yo ando desordenado, o yo mi forma del trato con la gente no es indebido, me muestro soberbio, eso es pecado. Si yo me muestro no trato con honra a la gente, no la trato con amor, también estoy mostrando al Dios que yo sirvo. Y esas cosas yo creo que también nos muestra mi santidad, porque si yo, o sea, la santidad se lo llamo muy a lo no pecar, pero santidad va en el conjunto, como Dios también, en el conjunto, Dios es santo. Y por eso dice, en toda tu manera de vivir. O sea, cómo te acuestas, cómo te levantas, cómo hablas, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa. Todo esto habla de la santidad. Y yo tengo que ser santo. Los hijos tienen que ver. Porque, ¿qué verán? Que tú eres un hombre separado del resto. Si ellos ven a otros hombres que tratan mal, ellos van a decir, mi padre realmente es santo, ¿cierto? Ellos tienen que ver en la manera en que nosotros, hasta cómo comemos, cómo damos gracias, cómo tratamos a la gente. A veces hay muchos, y ya se ha caído en grandes errores, y por causa de no llevar esta santidad en todo lugar. En los hogares a veces nos sentamos y hablamos, hoy mira el hermano tanto, ¿sabes qué? Lo vi que hizo esto, hoy yo supe del hermano tanto, y los hijos están ahí. Ya, y eso es pecado, porque estoy hablando, estoy juzgando, estoy murmurando, y mis hijos están escuchando. Y eso no es santo, porque Dios jamás, ¿cierto? Él no acepta la murmuración y que juzguemos. Entonces, en nuestras casas, los hijos dicen, ¿qué es el hermano? Cuando llego allá lo veo, que el hermano, yo escuché a mi papá, y entre ellos
empiezan a ver hipocresía, pero porque nosotros le abrimos los ojos. A veces hablamos del pastor, hablamos de los líderes, hablamos de las personas que están en autoridad bajo nuestro concepto, en lugar de decir, bueno, en mi casa no vamos a hablar de esto. Dios tratará con cada uno. Si los que están ahí no deben estar, Dios los sacará, entendiendo que Dios es santo. Y si hay cosas que si no están haciéndose en santidad, Dios las moverá. Porque Dios guarda su casa. Porque Dios dice que Él tiene vasos. Y dice que los limpia para que puedan ser usados. Pero también hay vasos de deshonra. Y esos vasos son también para que otros puedan crecer en medio de esto. Entonces, tiene que aprender a verlo. Nosotros a veces, esta falta de santidad en nuestra casa, en nuestras conversaciones, cómo tratamos a los hermanos, cómo hablamos de ellos, nosotros estamos trayendo juicio sobre nuestra casa y apartando a nuestros hijos de Dios. Porque el pecado aparta y esto traerá juicio. Nosotros tenemos que cuidarnos en el vehículo. A veces los hijos van viendo a los padres que salen de la iglesia, se atravesó alguien y lo escuchan, que después que estaba cantando y llorando, escucha que le sale un sapo o una culebra. Entonces el hijo dice, no me concuerda, y empieza a ver la iglesia como una hipocresía, y apartamos a los hijos de Dios. Cuando los hijos ven que nosotros somos santos, que adoramos, y donde quiera que vamos somos los mismos, es más, nos ven que nos esforzamos en la santidad, y nos esforzamos para que Dios sea glorificado. Eso ellos verán, que realmente el Evangelio es real y verdadero, que profesamos una verdad, porque no somos santurrones, porque ese es un término que se utiliza, ¿cierto? Aquellos que tienen esa apariencia, pero en realidad si están con otras personas, son otras. Y cuando están con otras personas, esa santidad no queda nada. De nuestra manera de conversar, en todo el trato, en mis pensamientos, debemos ser santos. Cómo miramos al prójimo, cómo miramos al pecador, cómo miramos a aquel que está a lo mejor en lo más sucio, cómo lo vemos. Porque a veces nos sentimos tan santos que no podemos acercarnos. Pero la santidad no tiene que ver con que yo no me acerque. La santidad tiene que ver porque no me va a contaminar. Pero la santidad tiene que ver también en cómo yo reflejo, ¿cierto?, el amor de Dios hacia las personas. Porque si Dios, siendo santo, se hizo hombre y vino a estar con los pecadores, yo puedo acercarme. Hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia, yo no me gano con ellas porque sus conversaciones son todas corrompidas. No, porque mis colegas hablan puras cabezas de pescado. Pero ¿cómo esas colegas van a conocer a Cristo? Yo puedo acercarme a ellas. Ahora, de que yo me ponga a reír de sus chistes y que yo me haga parte es otra cosa. Pero yo puedo acercarme a ellas con el fin de poder traerles la santidad y traerlas a Cristo. Hay que tener cuidado en esa santidad y ser santurrones. Nosotros podemos acercarnos, pero no nos contaminamos con eso, pero podemos acercarnos, estar ahí para traerlos a Cristo. Hay algunos que dicen, no, pero yo quiero ir a la fiesta de mi amigo, algunos jóvenes, porque yo les quiero predicar. ¿Cierto? Y les quiero predicar, ¿dónde? Porque allá quiero hablarles del amor de Dios. La verdad es que tienes que tener un llamado para ir. No vayas si quieres hacer una obra de bien porque sientes que ya estás lo suficientemente santo para que cuando estés ahí no va a pasar nada. No va a faltar el amigo que te va a decir, prueba. Que le ponís color, si un poquito, si no es malo. Bueno, para que no se sienta mal, para que igual me da pena, si no él no va a querer después que yo le hable, así que voy a probar un poquito.
y después están todos haciendo una rueda riéndose de él, ¿cierto? ¿Cómo le recomendaría a los jóvenes que están trabajando para vivir esa vida en santidad Sí, o sea, y a la vez saber acercarse a los necesitados? ser sincero con Dios. Esa sinceridad que yo tengo con Dios, no la religiosidad, y buscándole. Luego yo cuando estoy allá con ellos, yo sigo delante de Dios. Y cuando le hablo a ellos, sé que le hablé a ellos, a Dios por ellos igual. Y cuando estoy con ellos, estoy con la misma intención. No estoy tratando de una dicotomía de esa de estoy en la iglesia aquí, oro y tengo esa que me vaya bien, Señor, que estudié, que me vaya bien en el colegio, la prueba y todo, y me voy. Y después estoy con los compañeros y me río, y echamos la talla, y del partido, y cómo le fue este. No, estoy algo totalmente Claro. cortado, entonces es fácil que yo salga para el otro lado. Hay muchos jóvenes que cuestionan, y mucha gente cuestionan y critican el que nosotros enseñemos a los jóvenes a saber guardarse y esperar, en que no tengan que estar probando antes de tiempo. Y algunos dicen, pero tenéis que dejarlos que pololeen, si los chicos ahí van a poder. Pero, ¿qué piensas? Porque tú conoces y tú te casaste en esa condición. ¿Por qué crees tú o lo hiciste porque simplemente en esta iglesia se decía, o entendías por qué tenías que hacerlo? Hay una gran diferencia, en que algunos dicen, nos prohíben, ¿cierto? Es como si Dios dice, no comas de ese fruto, me lo prohíben, pero en realidad Dios sabía lo que iba a pasarle. Cuando hay cosas que se tienen que decir porque tú no estás libre. El que tú sabes que ya tiene la libertad y que tiene una vida espiritual ordenada, en que ya no va a caer en tentación, en que tiene un tiempo en la cual se puede ver que realmente ha sido crecido en la santidad, en el conocimiento. Entonces, nosotros sabemos que hay muchas cosas que no hay que decirle que no. Simplemente ellos dicen que no. Por ejemplo, a veces yo tengo que estar diciendo, y le decía esto, hablaba contigo eso, cuando uno tiene que decir, esta alabanza no. Pero si la tocan en otros lugares, pero esta alabanza no. O sea, yo no puedo decir lo que tú estabas diciendo. Lo que otros hacen, hay que ver hasta qué nivel ellos tienen el conocimiento y la revelación de la santidad de Dios. Y cuánto Dios puede ser ofendido, exaltado, o puede ser humillado en lugar, menospreciado. Hay que tener cuidado porque eso va a hacer de que el resto pueda ver de otra manera a Dios. Y nosotros reflejamos a Dios. Entonces, ¿por qué tengo que decirle esto no? Si es porque todavía no tienen el conocimiento. Pero después cuando ya conocen, no hay que decirles nada. ¿Saben esto? No, esto ni siquiera se te ocurra. Esto vas a estar viendo y vas a decir no porque tocan otros lugares. Vas a saber seleccionar. Vas a decir no, vas a pesarlo. Esto no es de Dios. Esto no agradaría a Dios. Aquí no veo la santidad de Dios, ¿cierto? Pero no tiene que ver solo con ropas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver en la manera, ¿cierto?, de lo que yo voy a reflejar. Voy a traer el reflejo de Dios hacia los demás. Entonces, ¿por qué decírselo a ellos? ¿Y por qué tuviste que entender que se tuvo que decirte esto no? Y esto es como prohibido, pero no es prohibido, sino se enseña que no lo hagan. ¿Por qué? Bueno, primero
como dice usted, pues, etapas. O sea, hay una etapa que alguien no está maduro. Y en realidad tiene la carne viva. Tiene toda la concupiscencia. Son donde salen nuestras tentaciones. Son deseos carnales dispuestos a aflorar. Y eso es, si soy hombre me gustan las mujeres. Si soy mujer me atraen los varones. Y si estoy mucho con un hombre o una mujer con el sexo opuesto, pueden tender a confundirse. Porque no están crecidos, no han madurado en esta área. Pero luego, cuando Dios ya va tratando esta área y vamos madurando espiritualmente, esta área ya pasan a otro plano. Y vienen los planes de Dios, cómo nos planificamos con Dios, que Él desea para mí. Y ahí es donde empieza a ver quién puede ser una ayuda idónea, que si es Dios me ha puesto que debo necesitar una ayuda idónea o estoy puesto para otras cosas. Y todo eso empieza a estar en nuestro crecimiento. Y eso está en la santidad que ha ido adquiriendo el hombre o la mujer. Porque mientras más santidad tienes, menos deseos de la carne estarán. Entonces tendrá la capacidad de poder escoger sin un deseo, ¿cierto?, del pecado. La santidad hará que puedas ver de una manera, ¿cierto?, pura, escoger de una manera pura. Yo creo que ese es algo clave. O sea, yo pensaba cómo la santidad, cómo describirla, pero es pureza. Realmente es tan puro Dios que Él no hace nada malo. Por eso cuando habla del amor, y hablamos la semana pasada, Él no hace nada indebido, Él no busca lo suyo. Y ese amor no está en nosotros, porque no somos puros. No. Buscamos lo nuestro, buscamos satisfacernos, miramos con corrupción, tratamos de complacernos, con que el otro codicia. nos dé tanto, porque no hay pureza, no hay santidad. Y por eso es que primero yo les digo, busca a Dios y que la santidad entre en ti. Cuando tienes el reflejo de Dios, ni siquiera te van a decir, no te juntes, no hagas esto. No, porque si hay un chico que está buscando a Dios, te aseguro que va a ir perdiendo todas estas cosas y la santidad de él, la misma santidad de Dios y la santidad que le está reflejando, él se va a apartar, él. No tienen que prohibirle. Por eso es que hay una diferencia ahora en la gracia, en que a nosotros no nos prohíben, nosotros nos alejamos, nosotros no queremos contaminarnos, nosotros nos apartamos de las cosas que nos pueden corromper. Entonces, yo me alejo, me doy cuenta que esto está mal. Algunos dicen, es que usted ha prohibido, y los chicos cuando se encuentran que van de pronto van a pololearse, lo hacen escondida y caen en fornicación, pero porque usted se los prohíbe. Entonces, al fin y al cabo, hay un chivo expiatorio que hay que sacrificar y es culpa de la pastora por prohibirle o de los líderes por prohibirle. Si no lo prohibieran los chiquillos, no fornicarían. ¡Wow! ¡Qué santidad más grande! ¿Cierto? Sí, como lo hacen escondido, escondido nadie lo ve, y por eso fornican. No, sería ilógico, o sea, yo hago mal porque nadie me ve. O sea, si yo lo veo, no hace mal. Eso no es coherente. En realidad la corrupción está en mí, y si nadie me ve, lo voy a hacer, porque estoy corrompido. O sea, yo justo voy a decir... es más, aquellos que caen después te culpan, porque dicen, es que fue por esto, porque nos prohíben, y se van a otros lugares, y muchos han ido de la iglesia, y muchos jóvenes, yo quiero que escuchen esto, porque muchos jóvenes dicen, sí, en realidad igual es que la pastora si lo hubiese dejado a los chiquillos por eso se fueron. No, y se van diciendo que les prohibieron, y por eso ellos cayeron, en lugar de decir, estábamos tan mal que tenían que prohibirnos, porque ahora entiendo por qué nos tenían que prohibir,
porque yo no tenía control aún de mí mismo, porque aún yo no había experimentado la santidad de Dios. Yo te aseguro que alguien que yo sé que ha experimentado, tú lo puedes dejar solo con una mujer y no va a pasar nada. Va a orar con ella, no la va a tocar porque la santidad de Dios se la ha revelado. ¿Por qué? Porque Él no quiere pecar. Él, aunque haya sido una mujer que sea del mundo, aunque una mujer lo esté seduciendo, Él no va a hacerlo. Por eso que es importante que la santidad de Dios entre en el pueblo de Dios, que caiga en la mujer, caiga en el joven, caiga en el varón, porque no está diciendo es que mi esposa es celosa, porque me toca ver algunos esposos que dicen es que mi esposa es celosa y por eso trato de que, porque ella tiro. No tendría que estar preocupado él de que o no, que la esposa para que no se ponga celosa, él no va a querer contaminarse ni hacer que algo pervierta el corazón. Como hombre se va a guardar, como un hombre intachable, como un hombre en el trabajo, que sus compañeras de trabajo lo puedan ver y digan, este hombre realmente me impresiona, porque ni siquiera seduce a una mujer, la trata con respeto, la trata con honra, pero en ningún momento está seduciendo, porque es casado. Y él dice, esa barrera no la pasa. Eso es santidad. Eso es ser santo en toda manera de vivir. Las esposas en sus casas, con sus hijos, los hijos. Esto trae la suegra, ¿cierto? Como hermanos. Esto trae algo extraordinario, porque quiere decir que la gloria de Dios se está moviendo en tu casa y está llevando a que tus hijos empiecen a cuidarse a sí mismos. Si tú no tendrías que andar a la siga. A mí me dijeron, ¿usted por qué no anda cuidando a Valesca? ¿Por qué usted, después que Pablo ya entendió esta santidad y se le reflejó y trató sus iniquidades? Pablo, yo no tenía que andar preocupado porque sabía que él tenía que cuidarse a sí mismo porque ya no quería apartarse del Dios Santo. Y ese Dios Santo lo estaba limpiando cada día más. Así, Valesca, yo no tenía que andar encima y viéndole las cosas, revisándole los cuadernos, porque la santidad de Dios se le había revelado. Y cuando se revela esa santidad, ya no andan. Ellos escapan. Ellos huyen. Aleluya. Yo quiero dejar esto hoy día. Esto tenlo muy guardado. Tenlo muy presente cuando ores. Dile, revélate, oh Dios. Yo creo que más necesitamos que decirle a nuestros hijos que dejen y andar cuidándolos sus celulares y todas las cosas. Es empezar a decirle, Dios, revela tu santidad. Revélate a sus vidas, que ellos caigan de rodillas y ellos se avergüencen de sí mismos y no tengan que andar escondidos y culpar después al pastor, cuidar a los líderes, que por culpa de ellos hacen esto. Ellos lo hacen porque ellos tienen esto en su corazón. Y cuando nosotros los cuidamos es porque sabemos que mientras no se les revele Dios, necesitan tener barreras de separación. Dios dejó leyes. Mientras al hombre se le revela la gracia, las leyes son necesarias. Amén. Y por eso aparece la misericordia y estamos terminando. Si la santidad de Dios se te revela y no aparece la misericordia, no hay remedio para nadie. Todos estamos perdidos. Yo veo que Dios es santo, yo caigo de rodillas y voy a morir y no hay ninguna posibilidad. Estoy perdido, condenado, y entonces debo conocer al Dios de misericordia, que también Él es santo, pero a la vez es misericordioso. Y brota de la santidad de Dios la misericordia. ¿Cuántos hemos disfrutado de la misericordia? ¿Qué es la misericordia, Pablo? Pastor nos enseñaba una vez que era muy claro. No me dan lo que merezco.
Yo merezco castigo, merezco el juicio de Dios, pero Él no me lo da, me perdona. Y eso es misericordia. Entonces estoy frente a un Dios santo y me voy y me veo un pecador perdido, me veo que me falta tanto y me veo Dios, y cuando me presento ante Él todos los días y veo que me falta tanto, todavía me falta tanto, y veo a ese Dios que está ahí y pudiera decir hasta aquí llegó, pero ¿qué hace Él? Dice aquí, inclinación a sentir compasión por lo que sufre y ofrecerles ayuda. La misericordia es la posición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. El cristianismo es uno de los principales atributos de Dios. Está entre los principales. Si Dios, que es santo, no fuese misericordioso, no habría oportunidad para nada. Pero yo quiero decirte, este Dios santo, alto, sublime, todopoderoso, que en su santidad nadie podría estar de pie delante de Él, suelta misericordia. Cuando tú caes de rodillas, cuando tú te paras frente a Él y sabes que estás delante de un Dios santo, nadie podría ir a orar todos los días. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Él está diciendo, nunca te olvides en tus oraciones que estás hablando con un Dios santo. Santificado sea tu nombre, ¿cierto? Él es santo, no te olvides, pero a la vez que cuando estoy acordándome que Él es santo y yo me veo, ¿cierto?, tan falto, también puedo recordar que es misericordioso. Entonces le digo, eres santo, pero su misericordia no me destruye. Su misericordia nos perdona. Entonces, hay un trabajo maravilloso. Santidad de Dios, y yo me falta tanto y obtengo misericordia. Cada vez que veo la santidad y yo caigo de rodillas, me veo tan falta, cae su misericordia y me dice, te daré de lo que no mereces. Y la misericordia de Dios es atraernos cada día más hacia todas sus bondades, hacia todos sus atributos. Mira, solamente más que ver las promesas, yo le decía al Señor, sabes que no ando a la siga de las promesas, sabes que no ando buscando las añadiduras, porque el que encuentra a Dios, las añadiduras no tienen ni un brillo, las cosas materiales no tienen ni un brillo. Yo ando buscando disfrutar de tus atributos, pero si yo disfruto de la misericordia, ¿cuántas cosas no me dará Dios? Y no porque las quiera buscar, pero es que Dios dice, es que quiero darte lo que no merece, ¿cierto? Y encuentras. Por eso, hoy día yo quiero hablar de estos dos atributos. Si te ha caído la santidad de Dios, jóvenes, si tú hoy día todavía dices, ¿por qué me prohíben esto, me prohíben esto? Es porque estás conociendo el legalismo. Sin ley no puedes encontrar la gracia. Sin ley no conocerás la santidad. Sin ley no te das cuenta que eres un pecador. Porque si yo te pongo barreras y te dice tu padre, hoy día no salgas, no hagas esto, está prohibido esto, y tú te ganas en esas y empiezas a reclamar porque quieres salir, eso muestra que eres rebelde. Eso muestra que hay en ti rebelión. Y si hay rebelión, tú puedes hacer cualquier cosa destructiva para ti. Quiere decir que no quieres ceñirte a lo que tus padres te dicen, pero no hay obediencia. Si tú hoy día quieres decir, pero si ellos me dejaran, si te dejan, seguro que vas a hacer un montón de cosas malas, porque te vas a ir contra todo lo bueno. Ya eres rebelde. Ya tu rebelión te va a llevar a irte en contra de todo lo bueno. Toda regla
Entonces, no te molestes porque Dios quiere mostrarte su santidad, quiere mostrarte que tú necesitas librarte de lo malo que te va a destruir. Si Dios no hubiese puesto leyes, jamás hubiésemos conocido que somos pecadores. Si Dios no me hubiese puesto leyes, jamás hubiese entendido toda la maldad que está en mí, porque yo quiero irme contra las leyes. Si Dios no me hubiese puesto leyes, no habría sabido lo rebelde que soy. Esto, si hoy día te encuentras así, Dios quiere manifestar su santidad. Cuando la santidad de Dios empieza a revelarte, dile: Señor, me falta conocer tu santidad. Revélame tu santidad porque yo critico a todo el mundo y quizás no me he visto yo. Si tú hoy día has caído ante la santidad de Dios y te das cuenta, Dios está ahí no para condenarnos, no para, cierto, llevarnos al infierno, sino para salvarnos. Dios quiere que accione la gracia y puedas alcanzar mayores niveles de santidad. Dios quiere atraerte, pero cuanto más te atraiga, más vas a ver su santidad. Solamente un hombre que está frente a los atributos de Dios, disfrutando de ellos, vas a ver que vive una vida gloriosa, porque estaría bajo el manto de Dios y Dios está cubriéndolo en todas las áreas. Hoy hablamos de la santidad y de la misericordia. Quiero, Pablo, que tú puedas, cierto, quiero terminar con esto, Lamentaciones, y tú después nos puedes orar por todos aquellos que han estado escuchando el mensaje sobre la santidad, la pureza del corazón. Lamentaciones 3:18 dice: dije, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Y en esto recapacitará en mi corazón, y por tanto esperaré. Y después 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es. Amén. Señor, podemos saber cuán grande es tu fidelidad, porque pese a nuestra rebeldía, muchas veces podemos ver tu paciencia. Esa palabra me marcó profundamente cuando Pablo dice su paciencia, su longanimidad, cómo ha extendido su misericordia para que no salgamos de ella, sino que nos mantengamos dentro de ella y le conozcamos y podamos arrepentirnos. Tú las has extendido. Sabemos que hasta hoy, Señor, quizás corrimos, huimos de vernos a nosotros mismos. Contemplar tu santidad es sinónimo de arrepentimiento, como lo podíamos ver. Y al verte, sin duda, nos despreciaríamos, Sí, Señor. aborreceríamos nuestras actitudes, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestro egocentrismo, nuestra necedad, porque todo eso es necedad, porque no podemos sustentarnos por nosotros mismos. Basta un poco que algo se salga de lo planeado y nos vamos a ver con nuestra humanidad tan frágil cayendo. Señor, necesitamos conocer más de tu santidad, Señor, pero también
Con esto conocimos que tú eres grande en misericordia y solo por tu misericordia no hemos sido consumidos. Sí, cuando estábamos lejos, tú nos amaste. Tú nos quisiste, Señor, alcanzar. ¿Cuánto más ahora que ya estamos cercanos por la sangre? Tú quieres limpiarnos, transformarnos. Obra en nosotros. Obra tu Santo Espíritu de santidad. Siga haciendo tu obra en nosotros. Seamos confrontados con ella. Padre, te lo pedimos. Trae esta palabra a nuestras vidas. Una revelación. Cuando estemos en oración, una revelación que nos haga caer a tierra. Y allí seamos levantados por ti para ser las criaturas que tú diseñaste. Para ser, Señor, semejantes, Señor, reflejando tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señor, les siga bendiciendo.